Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a vivir una nueva microhistoria en donde vamos a hablar de Pericles, uno de los personajes más interesantes de la historia del mundo, un personaje paradigmático porque, bueno, tiene tantos matices, este general, este estratega, este gobernante de Atenas, que la realidad es que nos deja siempre muchísima tela para cortar. Hoy vamos a abordar un tema un poco más pormenorizado, pero con la misma importancia y la relevancia de este personaje. Pericles fue un general y político ateniense que nació en la antigua Grecia en el año 495 a.C. y falleció en el 423 a.C., cuando todavía se llevaban adelante las guerras del Peloponeso contra la Gran Esparta, una polis griega distinta a la ateniense por su poderío militar. De hecho, la pedagogía espartana se basaba particularmente en el ejercicio militar desde la infancia de los espartanos. Pero, ¿qué es una polis griega? Es una ciudad autónoma de características magistrales que se autogobernaban a sí mismas. Para ese entonces, Grecia no era un estado, sino que confluían en el territorio pequeños estados denominados polis. La gran expansión del imperio griego, en su territorio casi unificado, se produce posteriormente con Alejandro Magno y el período helenístico. Pero, volviendo a Pericles, hijo de Jántipo, quien había vencido en batalla a los persas, y de Agaristé, sobrina del gran Clístenes, este general de fortaleza imponente, llamado Pericles, dominó durante 30 años la escena política y militar de toda Grecia, a través de su gobierno en Atenas, en donde fue considerado por su pueblo como el gran estrategos. Todas las grandes polis seguían el mandato de Pericles, pues Atenas era un bálsamo para toda Grecia. Su trabajo arquitectónico, por ejemplo, con la Acrópolis de Atenas, en donde pervive el Partenón, y el embellecimiento de toda la ciudad, que dio trabajo a muchas personas, potenció su transformación de líder popular, además de las persecuciones derivadas de la necesidad de consolidar la idea homogénea de su poder. Durante sus primeros años, que alimentan el debate del tiempo de dominio político de Pericles, este fue un gran opositor a Simón, líder de la facción conservadora y a quien finalmente pudo enviar al ostracismo, el exilio. La nueva era de la República en Atenas había comenzado. Tras la expulsión de Simón, Pericles se transformó en el único líder posible para el gobierno de la polis y allí continuó hasta su muerte por la peste ateniense. Durante las guerras del Peloponeso, luego de haber sido considerado como líder popular, algunos autores aseguran que Pericles debió tejer un pacto político con algunos opositores, incluyendo al mismo Simón, con el objetivo de negociar con los persas y también con los espartanos. Por ese hecho, el gran estratega debió ser investigado por malversación de fondos públicos que, aparentemente, sirvieron para ahuyentar enemigos y disponer de Simón para su utilización. La Liga de Delos, de la que Atenas tenía un fuerte dominio, también sufrió consecuencias. Era tal el poder de Pericles que Atenas se consolidó como la Atenas hegemónica dentro de la Liga. Tanto los espartanos como otras ciudades sintieron algún recelo y, de hecho, denunciaron a Atenas por la misma malversación de fondos de la que había denunciado el mismo Pericles, y se unieron en lo que terminó dando lugar a la Guerra del Peloponeso, que no solo debilitó el poder de Pericles, sino que lo llevó al declive de su figura y enalteció la figura de Esparta. De esa consecuencia podemos derivar dos cuestiones interesantes: que el poder de los iguales no existe, recordando que las polis griegas en su concepto de democracia plantean cierta igualdad de autonomía, y el discurso fúnebre de Pericles como uno de los hitos más reivindicados por la historia. Lo cierto es que Pericles había perdido a sus dos hijos también por la peste de Atenas y luego a su esposa. Teniendo en cuenta todo esto, ya la vida de Pericles había cambiado. La magnitud de lo que representa Pericles en realidad nos demuestra lo endeble que es el poder. Porque estamos hablando de un personaje que logra construir determinado tipo de poder a lo largo de toda su historia, con grandes rasgos de estratega, por supuesto, pero casi todo en algún momento y por la tendencia suprema quizás del tiempo de durabilidad de su gobierno, llega un momento que surgen ciertos declives. Nosotros hablábamos como dos puntos importantes, quizás uno de ellos el discurso fúnebre de Pericles, es decir, cómo este personaje convence nuevamente a los atenienses de que tienen que seguir sosteniendo la guerra con los espartanos, a pesar de la caída
en la guerra que seguían sosteniendo y a pesar de la caída en batalla que seguían sosteniendo contra los espartanos. En realidad, lo que Pericles hace es retomar ese pasado griego, ese pasado que él consideraba griego en cuanto a lo que tenía que ver con la cultura ateniense. Recordemos que Atenas se posicionaba como la polis, la ciudad líder por encima del resto, incluso en la Liga de Delos, con muchísima hegemonía, un dominio hegemónico sobre la misma Esparta incluso, que generaba este recelo. Entonces, insistimos, el poderío griego representado por la ciudad de Atenas recaía sobre la figura de Pericles y él retrataba en el pasado de Atenas la gloria de toda Grecia. Y refiriéndose a ese pasado, refiriéndose a los muertos atenienses que habían batallado durante larguísimo tiempo, en ese discurso fúnebre, Pericles, sobre el tendal de muertos atenienses, pone de pie nuevamente a la cultura ateniense para seguir lidiando en las guerras contra Esparta, que duraron muchísimo tiempo, y que ahí es donde vemos la endeblez del poder. Un líder que no supo ser sucedido por ningún otro, porque él tampoco permitió ser sucedido por ningún otro, es decir, la procreación de líderes. Como imagen de la actualidad decimos, bueno, la ausencia de liderazgos incluso en la política argentina actual tiene que ver muchas veces con la ambición de seguir sosteniéndose uno como el gran líder. Eso por un lado, pero por el otro tenemos el gran problema de que en ese nivel de hegemonía después surgen ciertos artilugios o ciertas demandas al artilugio que evidentemente muchas veces es muy difícil de sostener. Entonces, ante la caída de Pericles, en este caso por muerte, la endeblez de ese poder demuestra que no hubo surgimiento ni posibilidad de contener a la misma Atenas dentro de un liderazgo posible y sin embargo ser sometidas por Esparta. Bueno, quizás ese fue el grave problema de Pericles, no haber podido ver hacia futuro qué sería de Atenas sin su presencia, no haber podido ver a futuro cuál era el concepto más verdadero del significado de la democracia para poder decir, bueno, la gloria de Atenas no depende de mí, sino de la cultura de los atenienses. Quizás eso es un poco un llamado a la reflexión también de lo que tiene que ver con la construcción de las democracias actuales, en la necesidad siempre de seguir procreando líderes capaces de llevar adelante ideas renovadoras, innovadoras, que le permitan a la población, por supuesto, seguir creciendo, como sociedad. Hoy las sociedades del mundo están atravesando una gran ausencia de liderazgos políticos.